Estás escuchando Voces del Desarrollo, divagando desde el sur. En cada episodio estaremos abordando temas de interés a nivel nacional e internacional. Este proyecto es apoyado por el Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bienvenidos a este espacio de Voces del Desarrollo. Mi nombre es Sonia Valenzuela y me acompaña mi compañero Eduardo Meneses, doctorante de esta unidad académica, pero además con una experiencia amplia con respecto a Palestina. ¿Cómo estás, Edu? Muy feliz de estar aquí y poder hablar de este tema. Edu, ¿por qué es importante para los estudios del desarrollo contextualizar este conflicto, esta violencia generada en Palestina? Bueno, yo creo que primero que nada, el tema de la violencia es algo que es estructural dentro del desarrollo capitalista, ¿no? Desde la historia del desarrollo capitalista, desde los primeros procesos de desposesión de la tierra de los regímenes anteriores al régimen capitalista, de los campesinos, de las campesinas, que permitió toda la acumulación, siempre ha existido violencia en el proceso de acumulación del capitalismo. Y aún más en territorios periféricos, y hay muchos autores como David Harvey o varios, que hablan del hecho de que, a diferencia de los territorios del centro capitalista, en los territorios periféricos tal vez la violencia es uno de los factores que más estructura la forma en que acumula el capitalismo. O sea, veamos, por ejemplo, lo que es en lugares como Colombia, el asesinato de los líderes campesinos que luchan por la tierra. Veamos lo que son los desplazamientos forzados en Ecuador en este momento frente a los conflictos del narcotráfico, que terminan siendo totalmente funcionales a la acumulación capitalista. Y de esos tenemos montones de ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la violencia tiene sus picos, como lo que estamos viendo ahora en Palestina, pero siempre la pregunta detrás es estructuralmente cómo sirve, ¿no? Y por qué se estructura esa violencia, en particular en un momento dado, dentro de una historia de violencia que acompaña al capitalismo. Entonces yo creo que es lo interesante y de ahí creo que surgen muchas pistas para entender lo que está pasando ahora. Y además, Edu, creo yo que se viene una reflexión con respecto a lo que hacía Walter Benjamin de una crítica hacia la violencia, en donde parece que la violencia es percibida como buena si viene de un cierto grupo, como que pertenece a un cierto grupo. Vemos como también en el discurso, pues el hecho de ser terroristas se ve como que permitido, pues ahora sí que el conflicto, ¿no? ¿Cómo ves tú esa propiedad de la violencia? Aquí, bueno, podríamos hablar mucho en la parte teórica, pero a mí me gustaría centrarla en el caso que tú acabas de nombrar, que concierne a Palestina, ¿no? El tema del terrorismo. Hay que ver por qué surge con tanta fuerza desde un poco antes del 2001, ¿no? El 2001 es el punto de quiebre para hablar de la lucha contra el terrorismo a nivel mundial, cuando todo el choque, cuando pasa todo el atentado del World Trade Center, las Torres Gemelas. Pero antes de eso ya venía, si uno hace la construcción de dónde viene el discurso hegemónico sobre la lucha del terrorismo, en realidad viene desde comienzos de los años 90, con la primera guerra del Golfo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ese discurso? Porque si tú ves la estructuración de las guerras por los recursos energéticos, y no principalmente en Medio Oriente, ¿no? Que tienes una zona fundamental de reservas de gases y de petróleo. Antes de la caída del muro de Berlín, en el contexto de la Guerra Fría, el enemigo era el comunismo. Entonces, gran parte de las guerras, que eran guerras imperialistas por el control de los recursos naturales, se lo justificaban en un marco de que Estados Unidos lo había planteado desde saliendo de la Segunda Guerra Mundial, de comunismo contra digamos, el pueblo libre que llamaban Estados Unidos, pero era mucho más complicado que eso. Es más, yo invitaría a la gente a ver, nosotros muchas veces en los estudios del desarrollo hablamos del punto 4, ¿no? de Truman cuando él se posesiona, pero si en realidad tú ves los 3 primeros puntos tienen que ver con la lucha contra el comunismo. Entonces el contexto del desarrollo viene ligado a eso y el desarrollo viene ligado a eso. ¿Qué pasa cuando cae el muro de Berlín
y cae la amenaza comunista, digamos. Y además que Estados Unidos necesita mostrarse como vencedor. Entonces ahí sale Fukuyama, todo este discurso del fin de la historia. Pero eso tiene un problema para Estados Unidos. Nos dicen, ganamos, ya no hay una lucha ideológica, ya es el fin de la historia. ¿Y ahora cómo vamos a justificar las guerras para controlar los recursos naturales y en Medio Oriente principalmente? Ahí hay un hecho histórico que se venía construyendo desde antes de la caída del comunismo, que es que los Estados Unidos se habían aliado con grupos fundamentalistas religiosos contra los comunistas, ¿no? Afganistán es la prueba, digamos, el caso más paradigmático de eso. Los mismos, Bin Laden y el mismo Al-Qaeda viene de un trabajo que fue estructurado en un comienzo por la CIA, los talibanes, contra la Unión Soviética, ¿no? Ellos, al ver esta oportunidad, comienzan a construir todo un relato, un metarrelato y una teoría. En cuanto a esto, en particular, hay un asesor de George Bush, el George Bush padre, ¿no? El que impulsó la primera guerra del Golfo, que se llama Samuel Huntington. Él tiene un libro que es fundacional de toda esta narrativa, que se llama El choque de civilizaciones. En ese libro, él postula que él parte, ¿no?, de este fin de la historia, digamos, de la disputa ideológica, comunismo, capitalismo, y él dice, ahora los grandes debates a futuro, las grandes tensiones a futuro, van a ser los choques de civilizaciones. Él las define esencialmente en torno de una cuestión religiosa. ¿Por qué es tan potente el tema religioso para él? Porque a diferencia del comunismo, capitalismo, que tú podías debatirlo en términos de ideas de razón, ya el tema de civilización, de cultura, de religión, es algo esencial, es una cuestión sustancial a los pueblos que tú no puedes debatir, son lo que son, y lo postula Samuel Huntington, y desde ahí comienzan a construir esta visión del nuevo enemigo. Antes era el comunismo, ahora pasa a ser el nuevo enemigo, el fundamentalismo religioso islámico. Y a partir de ahí se crea toda la noción de terrorismo, ¿no? Si tú ves actualmente en nivel de las grandes narrativas, se puede usar el término de terrorismo en otros casos. Yo que sé, en Ecuador se lo utiliza el terrorismo interno a veces para criminalizar algunos movimientos sociales, pero el discurso hegemónico claramente se refiere al terrorismo islámico desde el 2001 hasta ahora para justificar esas guerras, ¿no? Entonces ahí viene lo que tú dices, o sea, cómo ¿Quién puede usar la violencia contra quién legítimamente? Y en Palestina es esencialmente lo que está pasando. Hay uno de los grandes desafíos que tenemos ahora, es que, claro, Israel está justificando todo lo que está haciendo en términos de violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra y un claro genocidio. Y ahí lo hablo hablando desde el derecho internacional. Podemos hablar eso un poquito más tarde de cómo se estructura. Pero lo justifica a través del terrorismo. ¿Por qué? Y ahí hay un argumento fundamental que a veces no se habla, es que la guerra regular está normada por el derecho internacional. Las convenciones de Ginebra norman la guerra. Te permiten cosas, otras cosas no te permiten, mientras que la lucha contra el terrorismo no está normada por el derecho internacional. No existe el concepto de lucha contra el terrorismo en el derecho internacional, y hay un vacío en el cual los Estados Unidos se han metido desde el 2001, que les permite, de cierta manera, una cierta impunidad, no solo en términos hegemónicos de que la sociedad lo acepte, sino en los mismos términos del derecho internacional complejifica muchas cosas. Entonces, por eso que luchar contra esa narrativa de lucha contra el terrorismo y tratar de nombrar desde el derecho internacional lo que está pasando es muy importante. Edu, ¿por qué en estos momentos? ¿Por qué en estos momentos del desarrollo capitalista? Bueno, si lo ponemos desde el desarrollo capitalista es más fácil, porque hay muchas otras complejidades políticas que podríamos nombrar sobre qué pasa en Israel y por qué. Pero desde el desarrollo capitalista, claramente, nosotros venimos desde ya varias décadas viendo un declive de la hegemonía de Estados Unidos a nivel global, ¿no? Ya el inicio del neoliberalismo era un intento de reconstruir un poder de clase frente a un declive que se veía dando de un modelo económico en el cual Estados Unidos ha sido el gran hegemón, el que ha liderado la convulsión capitalista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aún más desde el fin de la Guerra Fría. Este declive le pone un gran desafío a Estados Unidos, porque después del fin de la Segunda Guerra de la Guerra Fría comienzan a surgir nuevas potencias, nuevas estructuraciones, principalmente China. En torno de China se vienen instaurando todos los BRICS actualmente, que están de una forma aceleradísima, estructurándose y refortaleciéndose. Y ahí entra un gran problema, por ejemplo, en cuanto al valor del dólar. Frente a este cambio geopolítico, Estados Unidos ve amenazado la hegemonía del dólar en tanto que moneda de cambio internacional. Ya comienzan países como Rusia y China a intercambiar en otras monedas que no son el dólar. Comienza a abrirse la discusión de crear entre los BRICS otro tipo de intercambios que no pasen necesariamente por el dólar. Y Estados Unidos cada vez va viendo mermado
su base real de hegemonía, tanto en lo productivo, sabemos que gran parte de la producción en un momento por la misma dinámica capitalista pasó hacia China, en la parte financiera, la misma dinámica en la que estaba la especulación antes del abandono del patrón oro llevó a un abandono del patrón oro que hace que ahora el dólar realmente no se sostiene materialmente sobre nada, sino sobre un poder concreto militar. La razón por la cual el dólar se mantiene actualmente tenía una base productiva en un inicio que se fue perdiendo. Ahora justamente Estados Unidos ya no es un poder hegemónico para nada en lo productivo. Fue perdiendo la base material de su moneda también. Y ahora lo que le queda para sustentar esa hegemonía, en todo caso monetaria, pero más allá política, es la potencia militar. Entonces, finalmente, estos conflictos emergen ahora. Si tú te pones a ver, no solo en los territorios palestinos. Finalmente, lo que pasa en Ucrania y Rusia ya es una expresión de la tensión China-Estados Unidos que pasa por Rusia, uno de sus principales aliados, y que se confronta en Ucrania, que no es para nada un territorio neutro, si uno ve qué pasa en los territorios. Ucrania era donde pasaban los grandes gasoductos que iban desde Rusia hacia Europa. Europa que es totalmente dependiente de Rusia en gas. Y además Ucrania era el país donde iban a pasar los nuevos proyectos de gasoductos que ya no venían de Rusia, sino de Medio Oriente. Entonces Ucrania era un lugar central que en un momento plegó a Rusia y ahí se creó un gran conflicto para Estados Unidos y se genera la guerra en Ucrania, que viene mucho antes de la agresión rusa, ¿no? Desde el 2014 viene ahí. En Palestina pasa exactamente lo mismo. O sea, Israel ha tenido un rol histórico de defensa de los intereses estadounidenses en Medio Oriente. Hay un video que surgió estos días en medio de todo lo que ha pasado, que yo invito un montón a todo el mundo a verlo, que es de Joe Biden, no en la época de presidente, ¿no? Que es reciente, sino cuando él era congresista. Es un video de los años 80. Y Joe Biden está defendiendo un financiamiento de ayuda militar para Israel. Lo está defendiendo en el Congreso y un momento él dice, es que esto no tenemos que verlo como una ayuda, sino como una inversión. Él dice, el dinero que estamos gastando aquí es la mejor inversión para defender los intereses de Estados Unidos en la región. Y termina con una frase que es terrible. Él dice, si no existiera Israel, tendríamos que crearlo. Y eso muestra muy bien el rol histórico que ha tenido desde sus inicios el proyecto sionista en los territorios palestinos, porque finalmente, desde 1917, cuando los ingleses, que eran los colonizadores de esa tierra, deciden prometerle al movimiento sionista que le van a entregar esa tierra, en realidad eso es porque ellos ven los nacionalismos árabes que se van estructurando, ven los recursos que existen en Medio Oriente, y ellos están muy conscientes de que si no dividen esa zona va a emerger, como ahora es China, como una gran competencia para su poder hegemónico. En ese momento los ingleses eran el gran poder hegemónico, fue por eso que ellos son los que proponen eso, ¿no? Después Estados Unidos tomó ese rol y siguió apoyando porque están muy conscientes que dejar que se estructure una unión panafricana o en todo caso de Medio Oriente, a ellos les pone un riesgo terrible por su dependencia de esos recursos, ¿no? Entonces, por eso surge en este momento el gran conflicto geopolítico que no solo, como decía, no solo en Palestina, es en Ucrania. Y doy un ejemplo de eso. Hace unas 3-4 semanas, Joe Biden de nuevo hizo un pedido al Congreso norteamericano de liberar unos fondos de apoyo militar. Fondos de $100,000 millones. Cuando esas cifras a nosotros nos parecen tan grandes que es difícil compararlas, pero si tú comparas históricamente con todo lo que Estados Unidos le ha dado a Israel desde su creación, desde 1948, Estados Unidos en cooperación militar le ha dado aproximadamente $160,000 millones. Y ahora Joe Biden en un pedido al Congreso pide $100,000 millones y él dice, vamos a dividirlos. 60,000 para Ucrania, 10,000 para Israel, y lo más grave, 30,000 en ayuda humanitaria para Taiwán. Quiere decir que ya se está abriendo directamente un frente con China, que es la gran tensión, ¿no? Hegemónica. Entonces vamos hacia eso, ¿no? Y por eso surge el conflicto y vamos hacia una década, tal vez varias décadas, de una guerra de largo alcance, de cierta manera de baja intensidad, aunque de baja intensidad es muy difícil verlo con las muertes que hay, pero no es una guerra abiertamente declarada entre las potencias, es una guerra bajo intermediarios y es una cuestión que se proyecta como de varios años, ¿no? Décadas tal vez. Y es una guerra en donde alguien está poniendo los muertos y donde alguien está recibiendo el recurso. Edu, a manera de conclusión, ¿cuál sería lo mejor tu comentario final? Yo creo que hay que ver que todo lo que acabamos de hablar de la reestructuración geopolítica del mundo y de estos poderes que finalmente tienen que ver con la dinámica capitalista, ¿no? de esta confrontación y de acumulación capitalista, han llevado el derecho internacional a una crisis evidente frente a lo que pasa en Palestina. O sea, nosotros llevamos en este momento ya
47, 48 días de bombardeo brutal sobre Gaza. Van más de 13.500 muertos, de los cuales más de 6.000 niños, más de 4.000 mujeres. El 75% de las víctimas de este conflicto son niñas, niños y mujeres. La gran mayoría es población civil que no tiene nada que ver con una lucha armada. Frente a los ojos del mundo y en una total violación de los derechos humanos, ¿no? Y de crímenes de guerra y genocidio. O sea, si tú tomas el derecho internacional, de nuevo, hay una normativa internacional en los convenios de Ginebra que hacen que cualquier fuerza ocupante de un territorio, es más, oficialmente los territorios palestinos se los denomina en la ONU los territorios palestinos ocupados. ¿Por qué? Ya hubo un acuerdo de paz en el 94, se habían puesto de acuerdo, tanto la autoridad palestina, en ese momento era Yasser Arafat, como Isaac Rabin, que era el primer ministro israelí en esa época, se habían puesto de acuerdo en 2 territorios. Palestina siguió siendo ocupada, Israel nunca se retiró, al contrario, Israel sigue colonizando todos los días los territorios palestinos que deberían ya ser palestinos y que ellos habían aceptado en algún momento. Son territorios ocupados, así los reconoce la ONU, así los nombra la ONU. Y esto está observado por el derecho internacional. En los acuerdos de Ginebra le obligan a cualquier fuerza ocupante a respetar los derechos de las poblaciones civiles, lo que no está pasando. Y hay una tipificación de crímenes de eso. Y en este momento, si tú observas, no vamos a entrar en el detalle por tiempo, pero Israel está cometiendo crímenes de guerra tipificados por los acuerdos de Ginebra. Por ejemplo, el uso de armas no convencionales como las bombas de fósforo son prohibidas por las convenciones de armas tradicionales de la ONU. Es un crimen de guerra. Crímenes de lesa humanidad como el desplazamiento forzado de las poblaciones. Israel está forzando a casi 2 millones de personas a desplazarse desde el norte hacia el sur de Gaza, que en realidad el objetivo es que terminen huyendo hacia Egipto, ¿no? Ese es el verdadero objetivo. Y genocidio, que está tipificado como un asesinato sistemático de poblaciones civiles. Todo eso está en el derecho internacional. ¿Y por qué llevo esto como mensaje final? Es porque a pesar de que todo esto esté tipificado, de que lo veamos con las redes sociales, que tal vez hace 50 años no podíamos ver tanto detalle, no podíamos ver tantas cosas, que está todo tan evidente, a pesar de esto, el derecho internacional y la ONU han sido totalmente incapaces de frenar esto, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a entender que el derecho internacional necesita una reforma profunda. Y ahí a mí me gustaría hablar, ¿no?, de una reforma revolucionaria que nos lleve a estos mismos problemas, pero yo creo que en lo mínimo debería ser una reforma que reconozca los nuevos equilibrios geopolíticos entre China y Estados Unidos. Tú tienes países como Francia e Inglaterra que tienen un derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso viene de la Segunda Guerra Mundial y ya no tiene ningún sentido que esos países tengan ese derecho de veto ahí o que tengan esa posibilidad. Debe haber un derecho internacional en lo mínimo que reconozca estos equilibrios y el máximo que son nuestras demandas sociales, digamos desde movimientos sociales y desde la academia crítica, que sea un derecho internacional democratizado, en el cual haya una... Tú cuando ves las resoluciones que toma la Asamblea General de la ONU, si esas resoluciones fueran vinculantes, el mundo en el que vivimos sería otro. Entonces, es reflexionarlo, es invitar a todo el mundo que se interese mucho más de lo que está pasando en Palestina, pero finalmente defender al pueblo palestino en este momento es defender la paz mundial de lo que se viene en las próximas décadas, tal vez 1 o 2 décadas de guerra, defender el concepto de un derecho internacional democratizado, un derecho internacional para la paz, y actualmente los estados no lo están haciendo, entonces se necesita una movilización de la sociedad civil, y por suerte estamos viendo en todos los países, creo que no hay un solo país donde no haya una movilización y una organización. En esta misma universidad se está creando en este momento un comité de solidaridad con Palestina que tiene que tener esa perspectiva, ¿no? Porque sí estamos defendiendo la vida del pueblo palestino, pero mucho más allá estamos defendiendo un derecho internacional que pueda permitir enfrentar el terrible choque y los terribles años de guerra que se nos vienen delante. Y en este mundo globalizado, pues sin duda todo lo que pasa en un sitio nos va a afectar. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Edu, y muchas gracias a las personas que estuvieron presentes hasta este momento. Gracias.